Ya se está finalizando la asistencia, Guillermo. Se va a realizar la asistencia por el sistema electrónico. Bien, el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde, ha indicado ya que se realice el registro electrónico de la asistencia de los parlamentarios que se encuentran presentes en este hemiciclo de sesiones. En breve, entonces, se dará inicio a la sesión plenaria que esta mañana iniciará el debate del Presupuesto Nacional 2018. La presente sesión es de 61, coro reglamentario. Continúa la sesión. Señores parlamentarios, a los portavoces que aún no han entregado su lista de oradores, solicito se acerque la lista de oradores a la mesa para poder iniciar el debate. Como segundo punto, quiero anunciar que se va a usar estrictamente las reglas del debate. Tenemos un acuerdo de 8 horas de debate. Las interrupciones corren a cuenta de quien las entrega, es decir, se descuenta el tiempo de las interrupciones concedidas al orador. Señor relator, lea por favor el artículo pertinente del reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 55, inciso D. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observa las siguientes reglas. Las interrupciones serán concedidas por el presidente a solicitud del congresista que se encuentre haciendo uso de la palabra. No podrá exceder de 1 minuto, que será descontado del tiempo que corresponde al congresista interrumpido. No proceden las interrupciones de entre otras interrupciones. No puede haber más de 2 interrupciones al mismo orador. Bien, entonces, por favor, para los congresistas que no están presentes, los portavoces háganle presente de las reglas del debate, porque queremos terminar el día de hoy, si es posible, con las 8 horas de debate. Vamos a iniciar el debate. Tiene la palabra el congresista Rolando Reategui por Fuerza Popular por 10 minutos. Congresista Reategui. Sí, muchas gracias, presidenta. Presidente, quiero saludar la presencia de la Premier, de los señores ministros que están presentes en esta aula y a las señores congresistas. Si bien es cierto que el presupuesto del 2018 se sustenta en un lema de una revolución social en los sectores de salud, educación, agro, saneamiento y vivienda, el día de ayer empezó una huelga en la región San Martín de arroceros. Una huelga que es total, una huelga en la cual miles de agricultores de subsistencia han tomado las carreteras y han hecho una paralización por un motivo específico. Durante mucho tiempo, los gobiernos que han pasado, de alguna u otra manera, protegían al menos a los sectores más vulnerables. Y estos sectores más vulnerables es justamente la agricultura de subsistencia. Y esta agricultura de subsistencia, presidente, estaba pues, de alguna otra manera, protegido por una banda de precios. Y esta banda de precios, de la noche a la mañana, fue puesta a cero, logrando realmente, no sé cuál fue el criterio técnico, el criterio económico, pero de alguna otra manera hemos dejado protegido a miles de agricultores que ahora protestan en las plazas públicas, en las calles, en las carreteras, tratando de decir una solución a este problema grave que enfrentan los agricultores arroceros en la región San Martín. No solamente son los arroceros, son los que siembran el cacao, son los que siembran el café, muchos otros sectores están en una situación increíblemente de desprotección. ¿Cómo es posible, señores, que se haya hecho que de la noche a la mañana que el arancel vaya a cero? ¿Cómo es posible que ya no exista la banda de precios? ¿Quién hizo esto? Cuando se presentó acá el ex premier Zavala, dijo algo importante: vamos a quitar todo tipo de tramitología. Pero también se fue de un extremo a otro. Y esas son las consecuencias incluso de que el Estado ahora no protege. Por eso es el caso de la caballa. Ya no se pide examen de toxicidad. No solamente para el consumo
humano, sino también para los productos agrícolas. Ya no se hacen exámenes de toxicidad para nada. Ya no se pide ni por lotes, sino por marcas. De esa manera hemos estado desprotegiendo fuertemente a lo que es la industria nacional y sobre todo la escasa industria que tenemos. En vez de orientar a que vaya a lo mejor, estamos en un detrimento tremendo. No solamente para lo que significa la salud, sino también para la economía nacional. Por lo tanto, presidente, yo llamo a reflexión a la ministra Mercedes Arauz, a la ministra Claudia Cooper, al ministro de Agricultura, para poder solucionar este problema, que tiene que ser una solución rápida, porque la región San Martín no puede quedarse simplemente paralizada, porque es una región pujante, es una región que no tiene canon, es una región que la gente trabaja, es una gente que no quiere dádivas, es una región que quiere realmente que las condiciones sean parejas para todos, pero en estas circunstancias no lo es. Y por eso es que el pueblo de San Martín ha salido a las calles a protestar y están en una huelga. Esperemos de por medio, señor presidente, a los señores ministros, a la brevedad posible, nos podamos ir y conversar con los agricultores para lograr realmente que esa situación de una vez se termine. Respecto al presupuesto, yo quisiera pedir autorización, presidente, para utilizar el ecran. Vamos a autorizar la exposición sobre el tema del presupuesto. Sí, presidente, muchas gracias. ¿Cuál es la situación macroeconómica de nuestro país en estos últimos años? Como se puede observar, todos los años se ha colocado como referencia el 2005 como punto de inicio. El presupuesto público se viene aumentando, pero si bien es cierto que el presupuesto público aumenta, uno por una parte estrictamente inercial, otra parte que mayor crecimiento de la economía, nos damos cuenta que estos ingresos, que los ingresos que sustentan este presupuesto de la República están haciendo demasiado errático y una baja consistente considerablemente, que ustedes pueden ver en la gráfica. No hay un peligro tremendo de que estos ingresos no puedan sustentar después todo crecimiento del presupuesto de la República. Y me quiero explicar con mayor claridad, porque el crecimiento del presupuesto durante todos esos años se debe específicamente al crecimiento en deuda interna. Ustedes pueden ver en la gráfica que la deuda pública ha ido incrementando cada año y en el 2017 ya representa el 24.1% del Producto Bruto Interno. Y vemos que el sector de deuda pública interna es el más alto. De esa manera, si no hacemos una reforma estructural que vaya más allá para poder hacer que el presupuesto sea realmente fácil, un presupuesto que se pueda medir, un presupuesto que tenga todas las condiciones adecuadas para ser predictible, si no hacemos las reformas necesarias, vamos a seguir en esta situación simplemente de improvisación. Como podemos ver, y esto se debe a que la calidad del gasto no está siendo bien implementada. Y esto sí es un gran problema. Ustedes pueden ver que cuando se presentó el ex premier Zavala, la ejecución del gasto no financiero del gobierno nacional, de todo el Estado peruano, era 34.5%. Y ahora, faltando casi un mes para terminar el año 2017, estamos en 50.1%. Esto sí nos debe llevar a una reflexión tremenda. O todos los sectores en el Perú caminamos juntos para revertir esta situación, si no, el próximo año va a ser un año bien complicado y sobre todo los años 2019, 2020, 2021.
¿Qué quiere decir esto? Si seguimos en esto, no va a haber simplemente un margen, el margen del déficit fiscal, incluso para la inversión pública, va a ser tan escaso, tan pequeña, que el crecimiento puede ser totalmente limitante. Y el próximo gobierno, sí, ahí sí, vamos a tener un gran problema, cualquiera que fuere. Si seguimos bajo esta senda de poca ejecución de gastos de inversión. Por eso es importante hacer las reformas que ahora el Perú requiere. Por eso es en la sustentación de otros presupuestos, y ahora cuando se vino el nuevo gobierno le dijimos, hagan las reformas, de una vez hagan las reformas, porque si no entramos a hacer las reformas vamos a tener una situación perjudicial, no solo para el Estado peruano, sino a los que administran, sobre todo el Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. Presidenta, por si termino, presidente, se debe hacer una reforma tributaria y tenemos que hacer una reforma tributaria para tener más ingresos, pero esta reforma tributaria no puede ir pues a acogotar más a los que somos formales. Tenemos que hacer una reforma amplia poco a poco para ir cambiando la situación de mejorar los ingresos para poder sustentar mejor el gasto público. Asimismo, tenemos que hacer una reforma laboral. Todo el mundo dice, no, una reforma laboral. Claro que sí debemos hacer una reforma laboral. ¿Y por qué tenemos que hacer una reforma laboral? Para que más gente que está en la informalidad pase a la formalidad, no al revés. Ahora más gente de lo formal se está yendo a lo informal. Si no hacemos esa reforma, corremos el riesgo de no tener ni siquiera la capacidad como país de ser competitivo en recursos humanos. Y vamos a dejar cada vez más a la gente realmente desprovista de seguridad social, desprovista de muchas cosas más. Y miren, ¿cómo es que se transmite esto? Mire, el sector salud, que es un sector por salud, educación, que son sectores sumamente importantes en una nación, ¿cómo es que trabajan tan poco o son tan ineficientes para poder gastar? Y lo que pasa es, acá hay un peligro, y un peligro porque no nos vaya a pasar como en Colombia. En Colombia pasó algo funesto, casi se privatiza la educación, la salud, perdón, de tal manera que después, cuando sucede eso, todas las clínicas que suplantaron la presencia del Estado simplemente fracasaron y ahora el Estado tuvo que intervenir. Por eso es que ahora ustedes pueden ver cómo en las famosas medios de comunicación existe una guerra entre dos farmacias, porque están supliendo a lo que es la salud. Mejor vete a la farmacia para que te curen, porque en el sector público, en salud, no existen ni medicinas. Esas reformas tenemos que hacer lo más rápido posible, porque no podemos a nuestra gente tratar de hacer desabandonar un Estado que su principal objetivo es salud, educación, defensa, justicia, inversión pública. Esas cosas estamos abandonando. Y ese cuadro que representa realmente la poca ejecución de gasto, sí es lamentable. Por eso, presidente, quisiera pedir adicionalmente pedirle a usted y a los ministros y a la presidenta de la Comisión de Presupuesto que en cuanto a la emisión del informe técnico para el endeudamiento de proyectos de inversión con endeudamiento, se ponga una dispositiva final, dispóngase que previamente a la solicitud dirigida al Congreso de Ministros para la aprobación de las operaciones de endeudamiento público mayores a un año, de los proyectos de inversión que cuenta con el aval o garantía del Estado, se requiere contar con un informe técnico favorable de la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones. Es decir, nadie se puede endeudar más si no tiene pues un informe previo, si no esto va a ser realmente una situación que no se va a poder parar después. Y el otro es la autorización para usar los saldos de los recursos ordinarios cuando una obra se ahorra dinero
ese saldo va simplemente a caja y en la caja ahí se queda parado. Lo que queremos es que se autorice al Ejecutivo, es decir, al MEF, para que esos recursos que se han quedado puedan valer para otra obra. Y por eso quiero que se ponga una disposición también transitoria final. Dispóngase que los montos del saldo del balance que no se incorporen al 31 de enero de 2018 provenientes de la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito correspondientes a una emisión interna de bonos podrán ser depositados durante el mes de febrero de 2018 a la cuenta que determina la Dirección General de Ordenamiento y Tesoro Público en coordinación con la Dirección General de Promoción de Inversiones. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas se autoriza la incorporación de dichos recursos en el presupuesto de los pliegos del Gobierno Nacional, de los gobiernos regionales, gobiernos locales, en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito para ser destinados a la ejecución de proyectos de inversión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Solamente para informar a la representación nacional. Señor relator, el saludo, por favor. Señores congresistas, se encuentran en las galerías diplomáticas la joven deportista arequipeña Zulema Katia Arenas Huacasi, para lograr una medalla de oro en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2017 realizado en Santa Marta, Colombia, acompañada de la congresista Alejandra Aramayo Gaona. Un saludo especial por ese gran logro que ha tenido nuestra deportista y comunicarle también a la representación que está coordinando con el IPD para la premiación respectiva a los participantes en los bolivarianos. Señor congresista, el Grupo Fuerza Popular le corresponde 266 minutos, la lista solamente tiene 234. Quiero informar que ha usado 2 minutos adicionales el congresista Reati, por lo cual quedan 30 minutos libres aún. Vamos a ser bien rigurosos con el tiempo, repito, como hemos dicho, y las interrupciones, si hubiese, se descuenta a cargo del orador según el reglamento. El siguiente orador es el congresista Ceballos Salinas, vocero de Peruanos por el Cambio, 5 minutos. Presidente, gracias. Buen día a todos. Presidente, el presupuesto general de la República quizás es el instrumento público más importante y en buena hora que compromete tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, pero en el mejor concepto de construir consensos y unidad. Es inconcebible un presupuesto sesgado, parcializado y que no recoja tras de sí una visión país. Creo que esta es la gran oportunidad en que por mandato expreso de la Constitución obliga a ambos poderes del Estado y en particular a los 130 parlamentarios de este Congreso a conjuncionar criterios, expectativas, entusiasmos, pero a tener una sólida y única visión de lo que es un desarrollo sostenible para el país. En segundo lugar, presidente, estamos saliendo de una década bastante complicada. El Banco Mundial señalaba que entre el año 2002 al 2012 hemos tenido un crecimiento promedio del 6%. Esa misma entidad nos dice que estos últimos 3 años el crecimiento ha sido de una media del 3%. Y no son excusas, sino son crudas realidades. El precio del metal en el mercado internacional bajó sustantivamente y lamentablemente nosotros nos hemos abocado a lo que es la llamada monoproducción, sin impulsar lo que es una diversificación productiva. Lo segundo, los síntomas de corrupción y este último año también un elemento de contexto circunstancial y excepcional como es el fenómeno del niño costero. Lo otro, presidente, es que también a partir de la fecha estamos ingresando a un contexto internacional de crecimiento sostenible y esto pasa necesariamente por evidenciar en cifras redondas de que se está mejorando lo que es el precio de los metales en el mercado internacional. Obviamente esto va a obligar a una mejora en la recaudación tributaria y mejor disponibilidad presupuestal para acudir a mayores inversiones, especialmente de orden público. Pero esto no nos debe llevar a la ligereza e inmadurez y responsabilidad de no actuar con criterios de ponderación, de no actuar con criterios de responsabilidad, pero fundamentalmente de no sostenernos en esa premisa constitucional que es el equilibrio fiscal, ingresos y egresos, todo ponderado. Me corresponde, presidente, en esta estación, puntualizar algo que en cierta forma ha sido la bandera de trabajo del gobierno. Cómo abocarnos a la brecha social, que en algunos momentos el concepto ha sido entendido también como la revolución social. En el caso concreto, presidente, de lo que es educación, son 27.000 millones que sumados a cerca de 1.000 millones con el tema de la reconstrucción,
prácticamente estamos hablando de 28.310 millones, que es cercano al 3.7 del PBI. ¿Es un compromiso que se está cumpliendo con el país? Sí. ¿Es un compromiso que se está cumpliendo de manera gradual con los docentes que hasta agosto mantuvieron en vilo al país a través de una huelga prolongada y nacional? Sí. ¿Pero qué implica este incremento, presidente, sustantivo? Obviamente, mejorar la calidad educativa, que implica mejorar las condiciones laborales de los docentes. Y esto pasa por una mejora remunerativa. Y fiel a ese compromiso, recientemente en el mes de noviembre ya se ha pagado el piso salarial mínimo. Ningún docente contratado ni nombrado puede ganar menos de 2.000 soles. El segundo aspecto importante, presidente, es en el tema de salud. Después de muchos años, con previsión, 6 años que se le da un presupuesto importante al sector salud. Comprometido el presupuesto, más el presupuesto para reconstrucción, se le está dando 16.373 millones. Es decir, 16% más comparado con el año anterior. Y obviamente esto implica el 2.7 en lo que es el PBI. Y no pasar por alto las circunstancias de la reconstrucción. Se acaba de aprobar el Plan Nacional de Reconstrucción. Son cerca de 26.000 millones que comprometen a 13 regiones y para aplicarse en 4 años, hasta el 2020. Este año se está comprometiendo en el presupuesto 7.000 millones. Y en buena hora que acá no solamente esté comprometido el Poder Ejecutivo en ejecución de obras, sino también gobiernos regionales, gobiernos locales y en paralelo, para una mejor auditoría del mejor uso de estos recursos, también Contraloría ha aprobado oportunamente su plan de acción de control. O sea, gasto y control en buena hora. Y esta es parte de una norma que aprobó oportunamente el Parlamento llamada reconstrucción con cambios. Y aspectos también a destacar, presidente, en el corto tiempo que me queda. La deuda social no ha quedado muy clara en la exposición de la señora Premier. Ya no son 250 millones, son 450 millones. 200 comprometidos para pagar la deuda social de docentes, 50 para pagar la deuda social de otros sectores y 200 millones adicionales, que es un saldo, que es un remanente del presupuesto del 2017 que va a sumarse al 2018. En global estaríamos hablando para pagar 2018 de 450 millones de la llamada deuda social. Otro aspecto importante también, presidente, en el ángulo social es la mejora del incentivo del CAFAE. En el lejano 2012, presidente, y a impulso de un proyecto que presenté, había sectores públicos que no ganaban un solo céntimo por lo que es CAFAE. Bueno, se aprobó en aquel entonces un piso salarial mínimo del CAFAE de 450 soles. Hoy se está considerando 103 millones para que el piso salarial pase a ganar el mínimo de 850 soles, que en el fondo indirectamente es una mejora remunerativa en el incremento para el sector público. Otro aspecto, presidente, importante es en el tema de la emergencia y desastres. Se le está entregando a los 3 niveles de gobierno, sea nacional, sea regional o local, la discrecionalidad de poder usar en circunstancias críticas los recursos de canon o regalías. Hasta la fecha la norma era bastante entrampada, muy limitativa. Puede continuar, congresista. Sí. La emergencia demanda inmediatez y capacidad de respuesta. Si estamos entrampados porque las normas no aligeran los procedimientos y no le dan insumos o instrumentos a los alcaldes, gobernadores regionales o ministerios, definitivamente el desastre natural no va a sobrepasar. A ese efecto, el proyecto de presupuesto que ha sido sustentado ante este pleno tiene la virtud de facultar a los titulares de pliego para que discrecional, racional y prudentemente puedan hacer el uso de estos recursos de canon y regalías. Y finalmente, presidente, 2 temas. El gobierno ha tenido a bien de impulsar a comienzos de año la llamada Comisión de Protección Social que acaba de sustentar el informe. En el fondo, presidente, se hace necesario para este país acudir a la llamada justicia social, que se mejoren los criterios pensionarios para todos los estamentos de este país. Es inconcebible que en la ONP el techo para una pensión sea 945 soles y el mínimo 450. Y todavía me estoy excediendo. Hay pensionistas que reciben 35 soles. Creo que es necesario, en esta iniciativa feliz que ha tenido el Poder Ejecutivo, de como Parlamento sumarnos y motivar a que haya mayor equidad en lo que es el pago de pensiones. Y es más, asumamos una cuota de responsabilidad. Una iniciativa del Ejecutivo presentada en mayo de este año acaba de ser aprobada después de 6 meses. Para que termine, congresista. Después de 6 meses, presidente. ¿Qué recogía este proyecto de ley? Un incremento de 100 soles para las pensionistas viudas. Y el Parlamento renuente, a un lado, 6 meses después, si no es por instancia de los medios de comunicación, no lo aprueba oportunamente. Y un segundo tema, presidente, es en el tema del Banco de Materiales.
Es un tema crónico, diríamos, donde están comprometidos cerca de 400.000 ciudadanos peruanos, todos de avanzada edad. Es necesario que se considere en el proyecto de presupuesto una cláusula específica para zanjar de una vez por todas este contencioso social que tenemos frente a los ciudadanos de nuestro país. Finalmente, presidente, este proyecto de presupuesto genera legítimas expectativas. Todos los peruanos, y particularmente los 130 parlamentarios aquí presentes, tenemos una cuota de responsabilidad, acudiendo a una visión del país más justa, con mejores expectativas de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Gracias, presidente. Bien. Es el turno del vocero del Frente Amplio, congresista Rosas Beltrán. 5 minutos. Presidente, por su intermedio. Yo creo que esta fecha es muy importante porque estamos tratando nada menos que del presupuesto nacional y estamos tratando también el endeudamiento, el equilibrio que deberíamos de tener en nuestra economía, fundamentalmente en el sector público. Presidente, pero de los 157.000 millones que está presupuestado para el año 2018, que se ha incrementado aproximadamente en 14.000 millones, es decir, un 10.3% con respecto al año anterior. Sin embargo, de esto, presidente, vamos a tener que gastar nada menos que cerca de 11.000 millones este año en 2 megaproyectos. Uno es de la recuperación en la zona de emergencia por el fenómeno del Niño Costero y otro que son aproximadamente 7.000 millones y otros 4.000 millones nada menos que en los Juegos Panamericanos. Entonces, esta situación hace de que se vayan cerca de 11.000 millones, nada menos que focalizado en determinadas regiones. Y esto va, presidente, con esto no estoy en contra de que se vaya a esos sectores principalmente, sino lo que tenemos que ver, presidente, es que el crecimiento no solamente es por sectores territoriales, sino también el presupuesto está hecho para el país. Y por esa razón, presidente,